estaba en la naturaleza, no fue un invento, sino fue un descubrimiento. Entonces, toda esta aparatología, como bien lo decía el poeta, el ecógrafo está ahí. Nosotros somos ecografistas o ultrasonografistas. Porque es muy común escuchar en nuestros hospitales, cuando llegamos un poco tarde, ya llegó el ecógrafo. Famoso, ¿verdad? Ya llegó el ecógrafo y el ecógrafo está ahí, ¿verdad? El ecografista que no llegó. El doctor Cuento se enojaba, ¿te acordás? Cuento se enojaba. El ecógrafo se enojaba. Bueno, la agenda que les preparé para el día de hoy, vamos a comprender las bases físicas, vamos a definir algunos conceptos, reconocer las propiedades que tienen los ultrasonidos, evaluar los efectos biológicos y térmicos que pueden tener, porque siempre en medicina es importante saber qué daño le puede pasar a las personas que son evaluadas. Eso es muy importante desde el punto de vista de la bioética también. Hipócrates ya decía, 435 años antes de la era cristiana, primum non nocere, decía, primero no dañar. Pero a través de los estudios, de los diferentes trabajos, hace muchos años que se hace ultrasonografía, hasta ahora no se ha mostrado ninguna relación entre el ultrasonido y alguna malformación embriofetal. Pero sí nos piden tener en cuenta algunos puntos, como veremos al final de la charla, famoso dictado que se llama ALARA, que es lo más bajo posible de exponer a la paciente, sobre todo en esas etapas muy incipientes de una gestación, por ejemplo. Vamos a analizar los modos en que se forman las imágenes, como así también tratar de entender los artefactos que son distractores que nos pueden a veces llevar a malos diagnósticos si no los interpretamos correctamente. Muchos son muy útiles, pero otros pueden ser distractores y confundirnos en una imagen irreal. El más clásico de todo es confundir una burbuja de gas en el duodeno, en el intestino, con un cálculo. Y eso ha pasado, está pasando ahora y va a pasar siempre, porque a veces no tenemos la certeza de lo que estamos viendo, hay que tener mucho cuidado. Y por último, al final vamos a ver lo que se llama la optimización. Este aparato, el ecógrafo, tiene muchísimas funciones instaladas en su sistema, ¿verdad? Como decía bien el doctor Cueto, gran parte del ecógrafo es componente de la inteligencia artificial, con todos los programas que están metidos ahí, las medidas, todo lo que ustedes quieran, está ya prácticamente prediseñado. Dentro de poco, ojalá que nunca, ¿verdad?, a lo mejor un robot ya va a hacer la ecografía, ¿verdad? Porque estamos yendo hacia ahí a la inteligencia artificial, término con el cual yo no estoy de acuerdo, porque la inteligencia es nuestra, porque lo que hacen los genios informáticos es seguirnos por todos estos métodos que tenemos. El celular es uno de ellos. En este momento, si ustedes no se dan cuenta, pero ellos saben exactamente que ustedes están en la Federación Paraguaya de Ginecología, usted dice aquellos que tienen activado su Google, ¿verdad? Entonces están ahí, saben que están acá, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros le damos datos, esto ha pasado ya hace muchos años, ¿verdad? Y ellos archivan en esa base de datos y luego van recorriendo, hacen la trazabilidad. Decía un economista que él no usa ninguna forma de transacción digital porque es la mejor manera de que mi esposa me controle, decía él. ¿Por qué? Porque uno puede trazar dónde usó su tarjeta, dónde usó el débito, dónde usó el código QR, etcétera, porque eso se sigue. Hace poco hubo un evento político en los Estados Unidos y a través de la inteligencia artificial fueron identificadas todas las personas que habían atentado creo que el Capitolio, a través de la inteligencia artificial, de sus propios celulares, hicieron un seguimiento y atraparon a todas las personas que fueron partícipes de ese evento. Bueno, entonces, es la propia inteligencia humana que de alguna manera entonces nos va complicando y nos va complicando en el sentido de que
cada vez dependemos más de esto, ¿verdad? Ya los grandes maestros de la semiología prácticamente ya son como el tahuá, especies en vía de extinción, ¿verdad? Ya muy poco a veces usamos la semiología. Para nosotros este instrumento, esta herramienta es extraordinaria, ¿verdad? Pero hay que saberlo utilizar. Bueno, ¿qué es la ecografía? Es una técnica diagnóstica que emplea ultrasonido para definir el órganos dentro del cuerpo humano. Vamos a ver las utilidades, qué diagnóstico podemos hacer, qué procedimiento, cómo podemos monitorizar a nuestros pacientes. Es un instrumento ideal para mejorar el rendimiento de la exploración clínica. Nos sirve muchísimo, ¿verdad? Hoy prácticamente ya no es ninguna rareza que cada uno de nosotros tengamos en nuestro consultorio, en nuestros hospitales, en nuestros sanatorios, un ecógrafo, por lo menos. Y por supuesto, ya los otros instrumentos de auscultación, como el estetoscopio espinal para los obstetras, ¿verdad? Y la semiología para los clínicos, ya va pasando a un segundo plano porque ya nos valemos de la instrumentación ecográfica para diferentes diagnósticos. Acorta el tiempo, acorta un montón de situaciones que nos favorecen obviamente. Pero es operador dependiente. Ahí está la clave de todo este tema, ¿no? Nosotros vamos a ver en las conferencias magistrales que ustedes quieran venir a los cursos más distantes. Hace poco hubo una puesta al día de la Sociedad Internacional de Ginecología y Obstetricia, cuyas siglas son ISUOC, hace poquito, ¿verdad? Y bueno, los que pudieron irse se fueron, pero mientras yo no aplico esas guías, esas referencias, no sirve, ¿verdad? Porque está la población ahí a quienes yo voy a estudiar y está el equipo ahí, pero yo tengo que llevarlo a cabo, por eso es un operador dependiente. Eso también ya habló un poquito en nuestro cuento, hablaba que no usa radiación, nos es muy útil con prácticamente ningún efecto biológico severo, nos permite trabajar con muy poco daño colateral. Exploración en tiempo real, a través de los grandes avances en la tecnología podemos ver en directo los movimientos de las válvulas cardíacas, el flujo de las arterias, de las venas, etcétera, etcétera. Eso nos permite hoy hacer un estudio dinámico, una cosa realmente fabulosa, ¿verdad? El paciente que está con una insuficiencia venosa, le ponemos de pie y vemos cómo las válvulas están insuficientes y vemos el desplazamiento de la sangre, vemos la insuficiencia y podemos constatar un examen que lleva 1 minuto, en manos expertas obviamente, ¿verdad? Entonces esa es una gran ventaja que yo puedo ver en tiempo real, real time. Capacidad multiplanar y excelente resolución. Cuando nosotros hacemos una imagen, estamos haciendo un corte como una tomografía. Milimétricamente estamos seccionando una estructura. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, eso nos permite hacer diferentes cortes, imágenes, de la forma que nosotros querramos. Si no nos convence una imagen longitudinal, yo voy a girar mi traductor, voy a mirar el corte transversal, voy a ir al corte coronal, diferentes maneras voy a explorar. Otra ventaja es que podemos hacer el estudio al lado de la cama del paciente con los equipos portátiles, cosa que no se puede con la tomografía ni la resonancia, ¿verdad? Este, por ejemplo, no es un equipo portátil, pero se puede desplazar. Solo que mover un equipo de este tipo modular no se recomienda tanto movilizarlo, ¿verdad? Pero si en el caso necesario hay que hacerlo. Sí tenemos los equipos portátiles que ustedes conocen, que son muy fáciles de transportar. Procedimientos eco-guiados con fines diagnósticos y terapéuticos, eso es lo que está de moda hoy. Hoy nos están pidiendo, por ejemplo, ya exalumnos, egresados y especialistas de diferentes áreas, cursos de ecofunción, ya sea mamaria. El año pasado hicimos uno con los traumatólogos, exclusivamente sobre funciones en las articulaciones, para el diagnóstico y para el tratamiento. Los traumatólogos utilizan muchísimo. Y en estos días nada más vi que los esteticistas, los cirujanos plásticos, la gente que trabaja en plástica y en cirugía estética,
están utilizando la herramienta ecográfica para mejorar exactamente las aplicaciones que van a hacer y cuál es el tejido que ellos quieren infiltrar o hacer el tratamiento correspondiente, con equipos de alta definición, ¿verdad? Bajo costo de estudios, comparando con la tomografía y la resonancia. Bueno, ya tomamos un café, entonces ahora empezamos la parte un poquito árida. Ahora, ¿cómo vamos a entender esta cuestión? La base de lo que nosotros vamos a hablar son los sonidos, que es el resultado de una energía mecánica en forma sinusoidal y compresible que tiene que tener un medio para propagarse. Como ahora, ¿verdad? Mi voz es sonido. No tengo la voz de ningún cantante, ¿verdad? Pero mi voz, sonido, se transmite a través del aire, por eso ustedes escuchan. Claro, en este caso está reforzado por el micrófono. Pero igual, aunque hable sin micrófono, igual la voz se transmite por el medio, que en este caso es el aire. Necesita entonces el sonido un medio para transmitirse. Y vemos que el sonido se transmite de esta forma. No es recto, sino en esta forma. Presenta picos y depresiones que van a representar la zona en que la presión aumenta, que es la zona de compresión, o disminuye, que es la zona que se llama rarefacción. Esta distancia entre un pico y otro pico es lo que se llama longitud de onda. Vamos a ver enseguida qué importancia va a tener esto. Acá ven ustedes la representación gráfica de un sonido. Así es la forma en que el sonido se va desplazando. En forma sinusoidal se va moviendo y se va desplazando. Es otro esquema donde se comprime y se rarifica. Tercer punto. Por su condición mecánica no puede viajar en el vacío. Nosotros sacamos todo, vaciamos acá, primero que vamos a morir porque no hay oxígeno, ¿verdad? Y segundo, no vamos a escuchar absolutamente. Donde hay vacío no hay sonido, no se puede transmitir ningún sonido. Cuarto, sin embargo, si hacemos una comparación con las ondas electromagnéticas que ya lo citó el doctor Cueto, la luz visible, la onda de radio, microondas, radio X, gamma, radiación ultravioleta, infrarroja, no requieren de medio físico para su propagación. ¿Ya? La unidad de la frecuencia acústica es el hercio. Ustedes van a escuchar que nosotros usamos la palabra cuando hagamos la práctica, vamos a decir que el transductor tiene tanto megahertz. Enseguida les voy a mostrar cómo se hace el cálculo. Y un hercio es igual a una unidad por un ciclo por cada segundo que pasa. Vamos a ir enseguida a la parte un poquito más de entender los numeritos. Y otra cosa importante es que para que nosotros podamos escuchar, por nuestro sistema auditivo tiene que ir en un rango auditivo de 20 Hz a 20.000 Hz. Esa es la frecuencia para que nosotros podamos escuchar. Todo lo que esté abajo o arriba, el oído humano no lo puede escuchar. Acá ustedes tienen los infrasonidos que tienen algunos animales, como el elefante, los sonidos audibles, que a partir de 20 kHz por arriba ya son ultrasonidos. Que también el doctor Cueto lo estuvo mostrando, que hay animales que utilizan el ultrasonido para desplazarse, como los murciélagos y los delfines. Entonces, el ultrasonido, onda mecánica originada por la vibración de un cuerpo elástico. Y acá viene el secreto, el alma mater. Acá no tengo nomás ningún traductor, ¿no? Acá. Bueno, ustedes me permiten un ratito. Dentro del transductor está eso que dice ahí. El material o cristal piezoeléctrico. Antes era cuarzo, pero el cuarzo ahora ya no existe. Son todas sustancias. Ahí está. Gracias, doctora. Ahí está. Ahí está. Entonces, titanato bario y otros productos, otros sistemas, son los que se utilizan ahora para introducir dentro de este transductor. Acá está. Esa es la parte física fundamental del ecógrafo. Desde este punto de partida, este material piezoeléctrico va a hacer la conversión de energía eléctrica que va a entrar por este cable. La energía eléctrica va a llegar al cuarzo y a partir de allí, dentro del transductor,
va a salir el ultrasonido. Va a salir despedido cuando nosotros activamos y empezamos a hacer el estudio, ¿verdad? Esa es la base del recuerdo. El resto es todo informática, ¿verdad? Software de acá, de allá, todo un montón de cosas, ¿verdad? Entonces sale una onda de vibración que se desplaza por los diferentes tejidos cuya frecuencia supera, dijimos, al oído humano. Los ultrasonidos que utilizamos generalmente son 20 ciclos o 20 kilohercios, para arriba. Tenemos entonces unos elementos que vamos a tener en cuenta que tiene el sonido. La presión es la concentración de fuerza en un área determinada. Esto no tiene mucha importancia, no hace falta que lo apunten, pero para entender nada más, la densidad es la concentración de masa en un volumen, y están sus medidas correspondientes. La distancia, la medida del movimiento de una partícula. Y sus parámetros son estos: periodo, frecuencia, amplitud, poder, intensidad, longitud, onda, velocidad. Esto sí vamos a mirar un poquito en detalle. El periodo es el tiempo que toma una onda para vibrar en un ciclo, en un segundo. Frecuencia, vamos a ver enseguida en un esquema para que puedan entender mejor. Número de eventos que ocurren en el tiempo. La frecuencia, este sí es un concepto importante. La frecuencia afecta la penetración y la calidad de la imagen. Vamos a ver un juego de palabras. A mayor frecuencia, menor penetración. Los traductores que tienen alta frecuencia, que son, por ejemplo, que es el traductor lineal, que tiene 3 MHz a 16. 16 es su frecuencia. Tiene una frecuencia alta. Voy a fijar. Esto va de 2 MHz a 8. De acuerdo al programa, de acuerdo al presetado que yo voy a utilizar, y el localitario. Sí, no sé dónde está su numerito, no lo veo. Pero generalmente 5 a 7 suele ser también su frecuencia. Bueno, entonces eso vamos a ir viendo un poquito en la práctica también. La amplitud, tamaño de la onda, poder es la transferencia de energía, la intensidad es la concentración de energía, longitud de onda es la distancia de un ciclo completo, la velocidad es una tasa que el sonido viaja a través del medio. Y esta velocidad, el equipo lo sabe, ya tiene metido acá este cálculo, nos va a ser muy útil cuando nosotros vamos a usar el Doppler, porque esa va a entrar dentro de una fórmula para poder calcular la velocidad de una arteria o de una vena que yo quiero explorar. Porque ese número, esa constante, ya lo sabe el equipo. Calcula automáticamente en base a 1540 metros por segundo, que es la velocidad con que se desplaza. Es la velocidad entonces de la propagación. Bueno, esto es lo que quiero que se fijen, ¿verdad? Volvamos otra vez a las unidades. Un ciclo por segundo es 1 Hz. Si nosotros tenemos 1000 ciclos en un segundo, van a ser equivalente a 1 kHz, ¿sí? Y si tenemos 1.000.000 de ciclos por segundo, es 1 MHz. Recién les mostraba la sonda, ¿verdad? Este lineal tenía de marca acá de 3 a 16 megahertz, 16 millones. Entonces, es lo que tiene entonces ciclo por segundo. La capacidad que tiene es extraordinaria, la capacidad que tiene de desplazar esos ultrasonidos. Otra vez, este es un traductor de 4 MHz, lo que quiere decir que en este lugar estamos viendo la cantidad de ciclos que es capaz de hacer contra 2 MHz, que es del otro traductor. Pero cuando el ultrasonido penetra en el cuerpo, se encuentra con diferentes resistencias, desde la piel en adelante, ¿verdad? Entonces, vemos acá todos los componentes que puede tener el cuerpo, ¿verdad? Agua, sangre, hueso, grasa, etc. Y la velocidad cambia, obviamente que sí, ¿verdad? Porque le da lo que se llama resistencia diferenciada o impedancia, que vamos a ver enseguida, ¿verdad?
Bueno, entonces, ¿qué características van a depender entonces de los tejidos que va a atravesar el ultrasonido? De la rigidez, capacidad para recibir la compresión, y acá vemos un montón de estructuras. Por ejemplo, el tejido mamario va a tener una rigidez diferente, va a tener piel, tejido celular, ¿verdad? En este caso es una prótesis. Todo eso va a hacer que tengan diferentes velocidades. Y lo mismo la densidad que tiene cada uno de estos elementos. Ya nos adelantamos un poquito y decía cómo se produce el ultrasonido. Ya les mostré que los materiales piezoeléctricos están acá ordenaditos dentro del transductor, como acabo de mostrar. Tiene otra vez una capa protectora, ¿verdad?, que le protege tanto de la parte inferior, que va a tener la conexión con la parte eléctrica, y una parte externa, que es lo que quiero que tengan en cuenta. Siempre que ustedes utilizan el transductor o los transductores, siempre tienen que secar bien, porque el gel que queda acá con el tiempo le daña a esta goma, que es un aislante muy bien sellado, pero ustedes saben que el agua siempre con el tiempo va reblandeciendo, y una vez que se levanta esta goma protectora, empiezan los daños de los cristales que están adentro, y es la parte más cara del equipo, ¿verdad? Bueno, entonces esa es una primera recomendación. Siempre tienen que secar un poquito, secar los transductores que utilizan. Volvamos a ver cómo se forma el ultrasonido. La energía eléctrica viene por el cable, transforma energía eléctrica en el material piezoeléctrico, lo transforma en una onda de ultrasonido, que va a viajar muy rápidamente, 1540 metros por segundo, y atravesar las diferentes estructuras. Acá ven ustedes cómo hay movimiento molecular con la velocidad que está viajando. Al llegar a la primera estructura ya cambia su velocidad y te transmite también su cambio de energía cinética. El secreto, o sea, el fundamento del ultrasonido está en esto, en los materiales piezoeléctricos que están dentro de los transductores, y de acuerdo a la disposición y a la característica que tengan estos cristales piezoeléctricos, van a tener alta frecuencia o baja frecuencia. Eso de acuerdo al tipo de transductor que nosotros vamos a utilizar y de acuerdo al estudio que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Ustedes ven acá que por un lado va la energía eléctrica, modifica y emite ultrasonido por acción-reflexión. Y vamos a ver cómo hace para volver esa señal. Va a volver al piezoeléctrico, y así mismo como se convirtió de electricidad a onda mecánica, se va a transformar también de onda mecánica a electricidad para llevar la señal al monitor, para armar la imagen que vamos a ir viendo. La ecografía entonces utiliza sistemas de pulsos que van a generar ecos que van a formar finalmente una imagen en un modo de brillo, el modo B. El modo B, gracias a los avances que hemos, como le mostró el doctor Cueto, nos va a dar la capacidad en esa escala de grises de ver los diferentes colores de las estructuras que nosotros estamos viendo. Y ahí por la mitad de la clase vamos a ver que justamente esa escala de grises nos permite distinguir una estructura de otra y saber qué es lo que estamos mirando. Si estamos mirando músculo, la imagen blanca correspondería, por ejemplo, a la aponeurosis, la parte más oscura al músculo propiamente dicho, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos son los diferentes traductores que ustedes van a ir viendo. Esto es muy básico, pero la gente que no tiene formación en ecografía le va a servir esto para tener una idea de lo que estamos hablando. De acuerdo a la especialidad, entonces tenemos un montón de traductores que vamos a ir utilizando. No todos, porque, por ejemplo, esta parte endoscópica nosotros no nos metemos, porque esto es muy de especialistas, de los gastroenterólogos, que tienen adosados acá al endoscopio, tienen una pequeña sonda de ecografía que le va a permitir exactamente medir el espesor de las capas que quieren ellos biopsiar en el tubo digestivo, ¿sí? Muy rápidamente las aplicaciones que utilizamos. El convexo se usa en ginecología, obstetricia, medicina interna. El endocavitario, endovaginal y endorrectal, el mismo de estos son endocavitarios, el convexo. El lineal para mama, vascular, músculo esquelético, piel, partes pequeñas. Acá ya le incluyo a la piel. Entonces estos sirven para estas estructuras que son más superficiales.
El vectorial se usa en cardiología y otras aplicaciones. Luego están los traductores matriciales de 3D y 4D, que van a hacer la imagen en 3 dimensiones, porque las imágenes, estas imágenes son bidimensionales. Quiere decir que cuando yo hago esta imagen, estoy mirando el sentido mayor, el eje longitudinal, y por ejemplo acá sería el antero-posterior. Esto sería la parte longitudinal y esto sería el antero-posterior. Para hacer la tercera evaluación, en el caso que yo quiera medir esta estructura, tengo que cambiar el sentido. Otra imagen tengo que tener en un tercer plano, que es el plano transversal, ¿sí? Ahí voy a tener la tercera dimensión que me va a permitir sacar un cálculo de volumen, por ejemplo. Sin embargo, la ecografía tridimensional arma la imagen de esta manera. O sea, estamos viendo los 3 planos de una estructura, ¿sí? El longitudinal, el antero-posterior y el transversal en profundidad. ¿Cómo se van a formar las imágenes en los ultrasonidos? Creo que cuento también que todo tenemos modo A, modo M, modo B, Doppler. Son todas las formas que nosotros vamos a ir estudiando. El modo A, esto ya parte de la historia, ¿verdad? Pero las primeras ecografías se hicieron con el modo A en 2 campos. En neurología, cuando los pacientes tenían un traumatismo de cráneo, para ver si había desplazamiento de la línea media, indicaba que había una hidrocefalia, ¿verdad? Y también en las primeras imágenes, yo no sé si vos pasaste cuento de eso, para los tumores, los grandes tumores, los grandes tumores del abdomen, por ejemplo, un tumor gigante de ovario o de mesenterio, lo que sea. ¿Y cómo interpretaban ellos? Porque era lo único que se podía ver con este sistema del modo A de amplitud, ¿verdad? Y lo que observaban ellos en las imágenes que obtenían era que este primer pico correspondía a la pared de la tumoración. Y si dentro del tumor había otros picos, ellos interpretaban que era un tumor sólido. Si no existía más que el pico inicial de la pared, de la primera pared, que sería la pared anterior, y después aparecía otra imagen, otro pico, y no había nada entre estos 2 picos, se interpretaba que era un tumor quístico, que había líquido, puro líquido, y ya era un gran avance para la época, ¿verdad? Luego vino el movimiento, el modo B, que es de movimiento, que generalmente es unidimensional. Esto se sigue usando, seguimos usando nosotros en cardiología fetal, y los cardiólogos también utilizan porque nos permiten mediciones muy precisas y exactas de las diferentes partes del corazón, por ejemplo, ¿verdad? Podemos medir con precisión el espesor del ventrículo, el movimiento de las válvulas, podemos medir el espesor del septum interventricular, la pared del ventrículo, si hay líquido o no, por una calidad increíblemente útil que nos permite obtener este tipo de estudio, ¿verdad? Entonces esto nunca olviden, ¿verdad? Que pueden utilizar, y de hecho que utilizamos en ginecoobstetricia. Y también, por ejemplo, le doy otra utilidad. Solemos documentar los latidos embriocárdicos con este modo, evitando así utilizar el color y el Doppler pulsado para un embrión muy pequeño. Entonces se recomienda documentar. Esto es un documento muy importante que si estamos en una ecografía embriofetal, nos está permitiendo entonces determinar y graficar, evidenciar la vitalidad de ese embrión. El modo B, modo bidimensional o de brillo, es una representación de intensidad de amplitud de los ecos recibidos en una escala de grises, 256 básicamente, pero esto puede cambiar. Ahí está otro secreto de la ecografía. Esa escala de grises me va a permitir interpretar lo que yo estoy viendo, ¿sí? Vamos a analizar un poquito. Acá tenemos un transductor convexo que está estudiando un feto. Este es un corte longitudinal donde vemos los pulmones, pulmón acá, corazón, el diafragma y el hígado. Dentro del hígado hay unas estructuras más oscuritas que pueden ser vasos o puede ser la vesícula o parte del estómago, etc. No sabemos bien, vamos a mirar.
¿Y cómo fue que esta imagen apareció tan buena así, verdad? Por la escala de grises. Porque cada parte de este cuerpo fetal envía una señal. Dijimos que el ultrasonido atraviesa a una velocidad importante, vuelve y va formando en el monitor estas imágenes. Y como tiene una capacidad impresionante de captar tantas imágenes, porque lo que hace la ecografía es como si fuera que tenemos una cámara que tiene muchísima velocidad y capacidad de quitar fotos en milésimas de segundo, una cantidad de fotos. Y eso nos proyecta en el monitor, que es capaz de transformar con la tecnología en imágenes que nos impresionan que se mueven. Pero en realidad se mueven, ¿verdad? Pero esa capacidad que tiene la hace todo el equipo. Y nos permite, lo más importante es que nos permite poder determinar qué estructura yo estoy mirando. Y ahí viene la otra parte muy importante para ustedes. Tengo que saber qué es lo que estoy mirando. ¿Qué es lo que yo estoy visualizando para poder interpretar, caramba, qué es lo que estoy viendo, ¿verdad? Y viene el otro componente importante, ¿es normal o anormal lo que yo estoy viendo? ¿Verdad? Por ejemplo, en este corte del tórax y abdomen del feto, en esta imagen yo puedo ver que esta burbujita negra que está acá, que es la cámara gástrica, casi no está, por ejemplo, al lado del corazón. Me puede llamar la atención. Pero tengo que saber qué es, qué representa, ¿verdad? Tengo que saber la anatomía normal, entonces, para poder entender lo que estoy viendo. Bueno, entonces, otro momento importante, entonces, la escala de grises que trabaja el equipo. Eso, cada imagen nos va formando. Es la capacidad que tiene el ecógrafo de armar esas imágenes en el monitor. Esos pulsos que son brillos que van armando rápidamente dentro de él. El doctor Cuento ya se refirió que Christian Doppler no sabía para qué cuerno se metió a mirar las estrellas, ¿verdad? Y más de 100 años después encontró la utilidad. Porque realmente lo que vio fue que la estrella de Sio se desplazaba en invierno y tenía un color azul para el ojo, que era en realidad la velocidad de la luz. Era el movimiento, la luz, la distancia que es. Y él le llamó la atención porque en el invierno estaba de azul y en el verano estaba rojo. Y ahí sacó una de las primeras conclusiones. Quiere decir que la luz se aleja en invierno y se acerca en el verano. Y después, por supuesto, los otros científicos le fueron dando utilidad, que es lo que a nosotros nos puede facilitar o nos puede complicar el tema del Doppler, ¿verdad? Entonces vamos a usar nuestra escala de colores para interpretar entonces la dirección. Al final le voy a mostrar un poquito algunas cositas. No vamos a entrar mucho en Doppler porque este es un tema un poquito complejo. Vamos a dar otra clase sobre física del Doppler. Pero el otro cuento estaba mostrando la evolución de la tecnología. Yo les comento cuando me fui a formar, me fui a Buenos Aires, estaba entrando en color. Teníamos un profesor que hacía vascular y cuando tenía vascular, él ponía como último paciente, le decía: Rosarito, poneme al final. Va a venir don fulano, gran fumador. No sé cómo anda ese tipo, no tiene sangre en la vena ni en la arteria. Bueno, y él tardaba casi más de una hora en hacer el Doppler, más de una hora, era el último paciente. Le cobraba una fortuna, obviamente, porque no había color. Entonces, no sé si ustedes se imaginan mirar las piernas de un fumador, tratar de ver que en escala de grises pulsaba un poquito la arteria y se veía, ¿verdad? Y ahí tenía que poner el cursor, y ahí era una cosa impresionantemente dibujosa. Cuando estábamos terminando el curso, nos invitaron para una presentación de un ecógrafo que era una revolución en Buenos Aires. Se volvió loco y dice: vamos muchachos, esto es lo último. Y ahí nos presentaron el color, que fue ahí por el 90 más o menos, que llegó acá a Sudamérica. Costaba una fortuna el equipo, ¿verdad? Una fortuna. Un ATL americano. Está la era de Samsung. Bueno, y ahí vimos la maravilla. Y él le dijo a él, sin dudar, le dijo al profesor: yo, mañana llévame.
No me lleve uno, lleve sobrador como todo porteño. No, ¿qué uno? Llévame dos, le dice, ¿verdad? Porque ha sido maravillado por la tecnología que era. Esto va a cortar mi tiempo de evaluación muchísimo. Porque las arterias podían pintarse y esta era una maravilla, ¿verdad? Entonces, este color se utiliza muchísimo en la parte vascular. Ustedes no duden en usar cuando tienen dudas de la estructura que están mirando, la ventana de color y ven, esto no es un vaso, es un quiste. Por ejemplo, nosotros usamos mucho en músculo esquelético. El quiste sinovial que está acá en la muñeca es muy parecido a una arteria y una vena que están ahí pegaditos, acá en la muñeca, ¿verdad? Entonces, ventana de color, veo la arteria y la vena y ahí el quiste, que no se va a teñir. Una imagen muy característica. Bueno, para que nosotros podamos también medir, al limpiar ese pulso, a un tejido, controla el tiempo que tarda en regresar. Entonces, ¿qué va a hacer el equipo? Va a calcular la profundidad donde está esa imagen que generó ese eco, cuando sabemos la velocidad. Esto es para calcular exactamente dónde está ubicada, como vamos a ver enseguida, y vamos a hablar de resolución del equipo. Acá. Entonces el ecógrafo tiene, si ustedes ven acá en el monitor, no sé si está prendido el monitor, ¿está prendido? A ver. Pero está... Bueno, está activado. Bueno, ahora cuando hagamos la práctica les voy a mostrar que tienen unas marcas en el monitor y esas marquitas significan distancia. El doctor Cueto le mostró cómo antes se medía, no había calibradores, las pantallas eran cuadriculadas y cada cuadrito tenía una medida, ¿verdad? Y en base a eso se calculaba aproximadamente cuánto medía la estructura que se estaba estudiando. Bueno, nosotros tenemos acá como guía, ¿verdad? Y esto indica la distancia. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que esta es una ecografía mamaria. Yo estoy mirando acá, encuentro un nódulo acá, y entonces yo puedo calcular exactamente por mi regla acá, dónde está ubicada. Acá tengo otro nódulo y estoy viendo que está en mayor profundidad. Esa capacidad va a tener un transductor de este tipo, pero en la medida que nosotros nos vamos alejando, vamos a ver que no va a ser tan nítida, excepto estos equipos de muy alta gama que no pierden la definición. Y acá viene una de las reglas importantes en la ecografía. Está un poquito chiquito, pero van a leer ustedes. Que a mayor frecuencia, transductor de 12 MHz, transductor lineal, va a tener mayor resolución. ¿Pero dónde? En la superficie. ¿Y qué va a perder? Va a perder profundidad. Porque más allá de esta distancia que no voy a poder usar. Entonces, mi transductor, el que yo hago la mama o la tiroides o el vascular, no me va a permitir ver las estructuras del abdomen. Imposible, porque tiene mucha capacidad resolutiva a corta distancia, pero no tiene penetración, no tiene profundidad, ¿sí? Entonces, esa onda que salió del transductor pasa al primer tejido, vuelve, va a rebotar, va a pasar a otro tejido y así sucesivamente va a ir armando. Acá, como ven ustedes, inmediatamente regresa el eco y va formando las diferentes imágenes. Como les dije anteriormente, los tejidos, los diferentes componentes del cuerpo van atenuando, van frenando la ultrasonido de acuerdo a los componentes que tengan, agua, la sangre, grasas, etc. Tienen diferente resistencia o atenúan de manera diferente. Estos son los números, están un poquito pequeñitos, pero que son, estas están en todas las tablas, en todos los libros, es donde vemos las velocidades de propagación en cada uno de los tejidos. Esto nada más para que ustedes vean que todos los fenómenos que ocurren, por ejemplo, acá habla de la radiación solar. Exactamente esto le va a pasar al ultrasonido. Esta es radiación solar. Se transmite la radiación, va a reflejarse. Por eso nos quemamos en la playa, ¿verdad? Aunque estemos bajo el paragüita ese que no sirve para nada, ¿verdad? Más calor, rebotan la arena en el agua y viene a reflejarse y nosotros igual nos bronceamos. Yo no me bronceo, me veo rojo porque estoy muy blanco, ¿verdad? Por un lado, entonces se refleja. Por otra parte,
cuando llega un medio líquido o cualquier otra superficie que pueda producir este fenómeno que se llama se refracta, o sea, desvía de su dirección original. Eso se llama refracción. Y también que va a generar energía, en este caso calor. ¿Por qué? Porque va a absorber la estructura que está ahí. En este caso el cuerpo, si es el ultrasonido, va a absorber entonces calor o energía. Y otro fenómeno muy importante es el scattering, la dispersión. Muy bien. ¿Qué es lo que tuvimos en estos días de humo? ¿Verdad? Entonces, se dispersan los rayos solares, no nos llegaron claritos, ¿verdad? Porque había muchos componentes de pequeñas partículas en la atmósfera, ¿verdad? Eso mismo va a pasar con el ultrasonido. Las diferentes estructuras, te voy a mostrar la imagen. ¿Para qué sirve este fenómeno, esta propiedad interesante que es el scattering o la dispersión del sonido, en este caso de la radiación? Lo primero que hace entonces es la reflexión. Se refleja como un espejo, por eso se llama reflexión especular. Pueden regresar los ecos al transductor solamente cuando está en 90 grados. Eso nos ayuda muchísimo. O sea, la mejor imagen en modo B vamos a tener cuando estamos en 90 y vuelve súper bien el reflejo, ¿verdad? Entonces la imagen es mejor en esa incidencia. Bueno, acá vamos a ver entonces como este esquema, el ultrasonido, el pulso va viajando, va acá, va a llegar a su destino y va a volver, va a volver. El haz incidente entonces va a llegar a su meta final, como vemos aquí. Por un lado se va a transmitir, va a pasar el tejido, y por otro lado, que a nosotros nos interesa, es que va a reflejarse. Este es el primer fenómeno, y una de las bases también de la ecografía es la reflexión. Tiene que reflectar la imagen para que yo pueda ver eso en el monitor. Ustedes ven acá la señal inicial, la luz, la dirección inicial empieza a disparar. Esto es para armar la imagen. Entonces, la primera señal va acá, se va desplazando. Fíjense, acá ya empieza a armar la imagen y acá sigue desplazándose. A medida que va disparando, ¿verdad?, se van formando las diferentes imágenes. Esto se hace a una velocidad muy rápida. Entonces nosotros no nos damos cuenta, pero eso es lo que hace el ecógrafo en cámara lenta, va formando de a poquito. Y es lo que hacían los antiguos cuentos, que formaban la imagen, no tenían la velocidad que tienen los equipos actuales, entonces se formaba de a poco la imagen. No era una imagen real, tenían que esperar el operador unos minutos y ahí se formaba la imagen. Porque era estática, la llamaba, ecografía estática. Están también los reflectores espiculares. Cuando la superficie entre dos medios es uniforme, produce una reflexión especular. Cuando esta superficie es bien uniforme, en una sola dirección. Otro de los fenómenos es la refracción, se refracta. El haz reflejado, dijimos, el haz incidente se refleja por un lado y luego se refracta, es decir, que va cambiando de dirección, se va refractando. Eso va a depender de qué tejido está insonando. El scattering, que es la dispersión, se produce por las estructuras más pequeñas, con longitudes de onda menores que las incidentes. ¿Y para qué? ¿Para qué va a ser importante este scattering? Para permitirnos evaluar las diferentes estructuras que están dentro del órgano, por ejemplo, el hígado. Bueno, entonces yo les estaba comentando, ¿ven? Entonces el scattering va a ser muy útil para que yo pueda ver entonces las diferentes estructuras que van a formar las imágenes, como el relleno de las estructuras visualizadas. Acá vemos un hígado con las venas hepáticas desembocando en la vena cava inferior. Y también, si yo cambio el transductor
este mismo hígado, por ejemplo, si yo estoy sospechando que tiene una nodularidad, puedo usar un traductor lineal, me va a permitir ver la parte más anterior de ese hígado, la parte más cercana a la piel, y puedo detectar, por ejemplo, un nodulito que está acá. Gracias al scattering, porque hace que capte la imagen de relleno de los diferentes órganos, como en este caso vemos el parénquima hepático. Puede ser también el miometrio en el caso del útero, ¿verdad? Como vimos recién. Esto es otra imagen del hígado que nos permite ver. Entonces nosotros vimos que se reflejaba, se refractaba y se dispersaba. Otro fenómeno que ocurre es la atenuación. Ese ultrasonido que atravesó y que sigue desplazándose necesariamente va a ir como frenando su velocidad, de acuerdo al tipo de tejido que tiene acá en su interior. Esta es una imagen muy sospechosa de un probable CA de mama, ¿verdad? Ven ustedes que cambia totalmente la imagen que estábamos viendo en su contorno, tiene otra estructura, otra densidad, y acá hay una imagen nodular, irregular, etc. Tiene una característica que vamos a ver más adelante. Entonces esa atenuación va a depender de todo esto, la reflexión y el escape, y va a absorber a este nivel porque va a producir calor, va a producir energía. Por supuesto, para que yo pueda tener esta calidad de imagen va a estar en relación con la calidad de mi transductor, ¿verdad? Y que lo que hace es que permanece, eso yo le decía, fíjense, es como una secuencia de fotos y que donde cada cuadro individual es cortita, ¿verdad? Pues generalmente 1/15 de segundo o menor aún. Es el cuadro, la repetición de cuadros por cada imagen que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a hablar de lo que se llama la resolución de un ecógrafo, la capacidad de discriminar detalles. Estos ecógrafos de alta gama tienen mucha capacidad resolutiva. Pero ustedes se van a encontrar en los hospitales, con los ecógrafos más viejitos, más antiguos, que no van a tener la capacidad resolutiva. Y acá en la clase le vamos a mostrar probablemente imágenes muy buenas, pero la realidad nos pone a prueba, porque las imágenes de los equipos en los hospitales no son tan nítidas. Siempre va a costar un poquito más, pero igual tenemos que estar en condiciones de trabajar con ellas. Y acá tenemos dos componentes de la resolución: la axial, es decir, aquella resolución que sigue el eje central del transductor en sentido longitudinal, que es la mejor zona de evaluación. Vamos a ver si podemos mirar acá otra vez. Si ustedes se fijan en la parte central de la imagen, como es muy nítida lo que yo quiero ver. Y acá como que vamos perdiendo la nitidez, inclusive esta parte que es muy borrosa, ¿verdad? Esto está en relación con la resolución lateral. Por supuesto que esto nos sirve mucho para definir todas las imágenes que están ahí, ¿verdad? La resolución axial es longitudinal o de profundidad. Nos va a permitir, ¿qué cosa? Diferenciar dos puntos situados en una dirección del ajo ultrasónico, uno encima de otro. Le voy a mostrar otro esquema enseguida. Y el lateral es la diferencia que yo puedo ver en dos puntos perpendiculares que están ahí al lado. Acá. Este es un esquema muy útil. Entonces, esta va a tener, en esta imagen, si mi equipo no tiene buena resolución, va a parecer que es una sola imagen. ¿Sí? Si mi equipo tiene muy buena resolución, va a ser capaz de diferenciar que un puntito está más arriba, más cerca de la piel, y el otro está más profundo. Va a diferenciar esas dos imágenes. Y lo mismo pasa con el lateral. Si el ecógrafo no tiene mucha resolución, me va a aparecer como una sola imagen. De alta gama me va a permitir saber, por ejemplo, si son calcificaciones, cuántas calcificaciones yo puedo ver acá. Ejemplo, esto es un fantoma
Vemos la capacidad resolutiva de este transductor, este ecógrafo. Fíjense la nitidez con que se observa a una profundidad mayor. Estos puntitos van a ser importantes, que van a ser las distancias focales, que vamos a hablar después en la optimización. Nos van a permitir exactamente ubicar a estas. Por un lado tenemos, ¿cómo se llama esta resolución? Axial. Y esta lateral. Ahí tenemos las dos resoluciones. En un transductor de alta gama va a poder ser capaz de diferenciar esas dos imágenes. Tenemos otro ejemplo. Un ecógrafo que no es Samsung. Y acá sí un Samsung. Metí la pata de la están grabando, entonces por las dudas. Entonces acá ustedes ven en estos fantomas la diferencia que hay, la resolución entre esta y esta imagen, ¿verdad? Acá yo la puedo montar 1, 2, 3, 4, 5 clasificaciones. Y acá es muy borroso todo, pero 1, 2, 3, 4. Se me escapó. Uno diría, pero ¿qué importancia tiene un calcio más o dos? No, en algún momento la definición puede ser importante. Entonces, es característica de ciertas lesiones. Entonces, puede tener su relevancia para tomar una buena biopsia. Bueno, y ahora viene una parte muy interesante de la charla. A partir de hoy ya no quiero errores en la terminología, porque a veces nos expresamos mal. Y en medicina, la terminología es muy importante. No sé si hay acá algún médico que haga medicina legal, que sea forense, algo así, ¿verdad? Cuando escribimos los términos que usamos en nuestra práctica, puede favorecernos o desfavorecernos. Escribimos mal los términos. Los términos médicos son muy exactos. Bueno, entonces es el lenguaje de los ecografistas, que a los cirujanos y a los clínicos no les gusta para nada, ¿verdad? ¿Qué es eso de que imagen ecogénica? ¿Qué es lo que es? Eso es piedra, lo que es que es piedra para operarle a los cirujanos. Eso no importa, ecogénico, sombra, eso no les interesa a ellos, ¿verdad? Les interesa, ahí no hay cálculo, y al ginecólogo, ahí no hay mioma, ¿verdad? Ahí no hay pólipo. Entonces, pero nosotros sí estamos obligados, en el curso con mayor razón, ¿verdad? Entonces, esta es la semiología ecográfica muy sencilla en este esquema. Vamos a explicarlo mejor enseguida, con ejemplos inclusive, ¿verdad? Esto se llama isoecogénico, que es igual la densidad del tejido que le rodea. Y hay lesiones que, estas son las más jodidas porque pueden confundirnos. Que se hacen ese famoso pantallazo rápido, no tiene nada. ¿Quién te hizo la ecografía? Fatales, ¿verdad? El doctor Mendoza me dijo, ay, ¿cómo no vio este nódulo isoecogénico? Oh, bueno. Hiperecogénico cuando tiene una densidad muy alta. Acá. Esto les voy a corregir porque yo no estoy de acuerdo con este término. Para mí, hiperecogénico es esto, cuando tiene sombra y densidad cálcica. Yo le llamaría, como esto es de un esquema que es muy útil, pero yo le llamaría solamente ecogénico. Ya les voy a mostrar con esto. Hipoecogénico cuando es más oscura la imagen al tejido que le rodea. Heterogéneo cuando es una mezcla de todo, diosa y pantera. Y anecogénico cuando tenemos un quiste, por ejemplo, que tiene su clásico refuerzo posterior. ¿Sí? Acá tenemos un juego también de palabras. Esto está en relación a los transductores. ¿Cómo va a aparecer en la pantalla? Va a aparecer gris oscuro, negro, hipocóico, anecoico, etc. Nuevamente como un repaso. A mayor frecuencia, mayor resolución, menor profundidad. Y ahora le complementamos. Si yo estoy usando un transductor de abdominal, convexo, ginecoobstetricia, convexo 3.5, va a tener menor frecuencia, menor resolución cercana, pero va a permitirme trabajar en profundidad, va a tener mayor profundidad. ¿Para qué va a ser útil este concepto? Cuando yo tengo un problema con el doble, cuando tengo un problema con la imagen misma, yo necesito cambiar la frecuencia de mi transductor. Por ejemplo, estoy haciendo un tumor de partes blandas del músculo, probable sarcoma o un fibroma, ¿verdad? Y como es tan grande,
cuando yo pongo el traductor lineal, voy a ver perfectamente las características de esa tumoración, pero no voy a poder medirle nunca, porque es tan grande que pasa la capacidad de medición del traductor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar la frecuencia de mi traductor. Y voy a usar el otro que no está indicado, pero que me va a ayudar teniendo en cuenta esta característica. Me va a dar mucha profundidad, aunque yo no tenga la imagen perfecta, pero voy a poder determinar con el traductor convexo hasta dónde llega esa visión. ¿Sí? Lo que yo quiero saber es hasta dónde, a qué profundidad está y cuánto mide aproximadamente, porque eso le interesa al cirujano. Bueno, y acá vamos a hacer un jueguito de palabras con ejemplos. Hipoecogénica, transmisor perfecto de onda, tiene menos interfase que el tejido circundante. En la escala de grises va a ser un gris oscuro. Esa misma imagen que les mostré hace rato de la mama. Esto es hipoecogénico. Le llamamos hipoecogénico, ¿sí? Isoecogénica, de igual ecogenicidad de interfase que el tejido circundante. Acá hay que ser medio mago, pero hay acá un nódulo, hay un mioma que está acá metido dentro de este útero. ¿No? Eso es isoecogénico. Tercera, que yo le cambié, que es, para mí es ecogénica nomás. Es reflector perfecto de onda. Es un gris claro tendiendo al blanco. Acá les traje un pólipo industrial. Entonces yo le llamo a esto ecogénico, porque tiene una interfaz importante, pero no me deforma lo que está atrás. El siguiente elemento, la hiperecogénica, la imagen hiperecogénica, sí es un reflector importante con muchas interfaces en el interior que tiene un color blanco en la escala de grises, porque tiene una densidad ósea o metálica con una sombra acústica posterior. Este sí me genera sombra acústica posterior, como sería, por ejemplo, una macrocalcificación en la tiroides, puede ser dispositivo intrauterino, un tipo T de cobre que esté dentro del endometrio, ¿verdad? Etc. Y por último, anecogénica, vacía de eco, no hay eco, quiere decir, anecogénica. No contiene interfaces, por eso es eco negativo, no hay interfaces dentro, hay líquido, ¿verdad? Y lo que tiene es un refuerzo sónico posterior. Esta es la típica imagen de un quiste que mantiene generalmente esta característica en cualquier parte del cuerpo. En la mama, acá, con los tendones, en el músculo, en donde ustedes quieran, pero tiene esta característica del refuerzo sónico posterior. Entonces, cuando nosotros hablamos en estos términos, nos estamos refiriendo a este tipo de imagen. Esto es un cordel abdomen, la misma cosa, ¿verdad? Tenemos entonces acá el anecogénico, y esto nos está diciendo que esta es la vena esplénica, por lo tanto esto es sangre. Si yo tengo dudas, ¿qué le voy a hacer? Doble el color, y acá se me va a teñir, que no sea un quiste del páncreas. Entonces se me va a teñir y me va a decir, ah, no, esta es la vena esplénica. Y acá vemos otra estructura anecogénica que va a corresponder a la aorta, que va a estar acá recostada sobre la columna, y acá vemos la otra que es la vena cava. Y a ver quién sabe a qué corresponde este ojito que está acá. Los cirujanos, ¿hay cirujanos acá? La segunda rama de la arteria aorta en el abdomen. Fuerte. Anatomía, muchachos, en este caso. Esta es la arteria mesentérica superior. Arteria mesentérica superior, que aparece acá. Nosotros decíamos antes, cuando empezamos a mirar el abdomen, la cabeza del páncreas, porque este es el páncreas, la cabeza del páncreas tiene un pañuelito que es el colédoco, donde comienza acá, se recuesta su almohada en la vena cava inferior. Y nos hace ojito la arteria mesentérica superior diciéndome, muchachos, acá estoy yo soy el páncreas. Entonces estas estructuras son importantes que yo las reconozca, ¿verdad? Entonces, acá ven ustedes, esto es eco negativo o anecoica, como quieran llamar. Estas son estructuras vasculares, lo que saber reconocer dentro del otro. Bueno,
Entonces el tipo de resolución determina la resolución del Estuvimos viendo también que hay artefactos cuando nosotros tenemos esa imagen. Sombra acústica. Cuando la transmisión de las ondas son bloqueadas por estructuras muy ecogénicas, dando como resultado un área relativamente anecoica abajo de la estructura y se llama sombra sónica, sombra acústica posterior. Fíjense que este elemento es muy importante, este artefacto, porque yo estoy en la mama y tengo una imagen nodular que me da una gran sombra, que no me permite ver la estructura que está detrás de esto, porque acá hay un tejido, ¿verdad? Sin embargo, mi acá que no me permite verlo. Entonces quiere decir que es algo importante y probablemente maligno, probablemente además. Esto es una calcificación del músculo, una miositis osificante, una lesión antigua de un deportista, ¿verdad? Pero no corresponde a nada maligno, digamos, sino una miositis osificante. Y esto cae de maduro. Yo estoy mirando acá una vejiga, paciente que acude por dolor intenso en bajo vientre, descartar proceso inflamatorio de la pelvis, y lo que tenía era una partida de cálculos dentro de la vejiga urinaria, ¿verdad? Entonces ven ustedes que es altamente ecogénica, absorbe mucho sonido y ya proyecta la sombra acústica posterior. Elemento que me va a servir a mí para hacer diagnóstico de cálculo de litiasis. El refuerzo acústico posterior por transmisión ocurre distal a una estructura anecoica, como el quiste, aumentando la ecogenicidad. Fíjense cómo hay un refuerzo. Acá está el tejido posterior y sin embargo acá es mucho más ecogénico. Por eso se llama refuerzo acústico o sónico posterior. Más ondas ultrasónicas pasan la estructura anecoica llegando al tejido que está abajo. Es casi característica exclusiva de imágenes en el seno de estructuras sólidas. Este es un quiste acá está el que va de la mama, un quiste mamario. ¿Qué virus sería esto que hace mama? Martita. Virus 2. Probable benigna. Muy bien. Otro artefacto que solemos ver, sobre todo el músculo esquelético, es la anisotropía. Las estructuras estudiadas pueden variar de mayor o menor grado de su ecogenicidad, pero ojo acá que el tendón hace como un recoveco acá y puede ser que la imagen nos confunda, por ejemplo acá, pensando de que hay una tendinopatía. Este es el tendón supraespinoso y entonces la incidencia de mi tractor está mal por la angulación que tiene. Entonces yo puedo interpretar erróneamente que el tendón está lastimado, que tiene un área hipoecoica, y puedo confundir con una tendinopatía que no existe. Entonces tengo que cambiar la forma de incidir a ese tendón para que esto no persista. Si la imagen persiste, es una tendinopatía, pero al cambiar mi incidencia yo descarto este fenómeno que se llama anisotropía. Eso es muy común en los tendones. Sombra de ángulo crítico, sombra refractaria, generalmente por ¿qué pasa en esta imagen? La toma, ¿verdad? En los costados, en los laterales, no hay como un vacío, entonces los ecos no pueden retornar, por eso se llama también sombra, le podemos llamar sombra acústica lateral o ángulo crítico, porque acá no hay retorno de esas estructuras. Otro fenómeno, reverberación. ¿Qué pasa con la reverberación? Se produce cuando el ultrasonido incide sobre una interfase que separa dos medios muy diferentes de impedancia acústica. Eso solemos ver en la vejiga. A ver si vamos a ver a la vejiga. A ver, acá no se ve tanto, ¿verdad? Tiene que estar un poquito más cargada esta vejiga. Acá hay un poquito de reverberación porque el ultrasonido está atravesando la piel, el tejido cerebral subcutáneo, la capa muscular, llega a la serosa, a la muscular de la vejiga, y pasa de este medio totalmente diferente a un medio líquido. Hay un medio muy diferente, entonces aparece lo que se llama la reverberación, como estamos viendo acá. Esto es aire, acá tenemos una estructura también
metálica, y acá también en el hemisferio que estamos viendo como hay una reverberación por detrás, objeto metálico. Eso también es un auxiliar importante cuando queremos lucirnos frente a nuestros clínicos o cirujanos. En este caso encontramos dos cálculos en el riñón, y una de estas imágenes presenta lo que se llama imagen en cola de cometa. Entonces abrimos la ventanita de color y vamos a ver que detrás de la imagen ecogénica aparece así como una pequeña imagen, en este caso se llama en cola de cometa. Muy característico de un cálculo, por ejemplo, en este caso un cálculo renal. Y acá están las entidades que pueden dar artefactos en cola en sentido de ecografía, ¿verdad? Litiasis biliares, riñón y litiasis renal, nefrocalcinosis, en el páncreas puede haber calcificación, el hígado, enfermedad granulomatosa, así, etcétera, etcétera. Imagen en espejo, cuando una interfaz muy ecogénica se encuentra delante de otra imagen de curva imagen curva, tan ecogénica como ella, y se produce una sombra acústica posterior. Esto ocurre normalmente en el hígado cuando vemos el diafragma es curvo. Entonces, si tenemos un nódulo en el hígado, aparece lo que se llama la imagen en espejo. Creemos que hay un nódulo en el pulmón. Y no existe, ¿verdad? Porque es solamente por este artefacto de la curvatura que tiene el hígado, el diafragma. Bueno, hoy no vamos a hablar de Doppler, pero nada más, como estamos en generalidades, podemos entender entonces el Doppler, los tipos de Doppler que nosotros podemos usar en la ecografía, ¿verdad? El Doppler continuo, dos cristales que tienen altas velocidades, y esto ustedes los ginecobstetras lo utilizan en el detector fetal. Lo usan para escuchar los latidos. Esto se basa en un Doppler continuo, porque no podemos saber qué vaso es lo que está captando. Yo puedo escuchar también el sonido materno, no me permite discriminar los vasos. Para altas velocidades, esto se usa mucho en cardiología. Porque a veces hay estenosis valvulares, etc. Y entonces las velocidades son muy altas, y con el ecógrafo habitual no podemos calcular la velocidad real de una obstrucción, por ejemplo. El Doppler cruzado es lo que usamos muchísimo, ¿verdad? Que nos permite insonar el vaso que nos interesa directamente, ¿verdad? Vamos a insonar el vaso que queremos estudiar. El Doppler color es una herramienta extremadamente útil que usamos casi todos los días. El Doppler potenciado o Angio Power para flujos más lentos, que nos permite, porque a veces el flujo es un poco lento y la escala de color convencional como que satura. Hacemos todas las correcciones y no conseguimos que nuestro vaso se tiña correctamente. Y sin embargo, usando el Doppler de poder, podemos obtener mejores imágenes. También hoy día estamos utilizando el 3D vascular, que también se está utilizando. Muy básico esto, por codificación internacional, decimos que lo que se tiñe rojo, mirando la barra de colores, se va hacia el transductor, se acerca al transductor. Luego hay una variedad de colores que va cambiando. Estos colorcitos que están acá, los más amarillos, etc., indican que la frecuencia, hay una variación de frecuencia que está aumentando definitivamente. Y esta barra de color tiene un numerito acá, 52. Quiere decir que el ecógrafo, el aparato, si yo le pongo en esa escala de 52, va a poder medir hasta esa velocidad. Y me va a aparecer un fenómeno del Doppler que vamos a hablar otro día, que se llama aliasing. Me va a saturar el color y la imagen espectral va a salir cortada, no va a salir toda, ¿verdad? Porque ya excede el límite de la capacidad de leer, ¿verdad? O yo le puse un límite y tengo que cambiar entonces la escala. Y eso se puede corregir, ¿verdad? Porque yo puedo modificar con cualquiera de las teclas que tengo acá para cambiar este parámetro que estoy teniendo, el color y la velocidad que corresponde. Y en azul, cuando el vaso se está alejando del producto. ¿Okay? Eso básicamente. Sacamos la ventana de color, en este caso la ventana está ajustada a un corazón fetal, entonces nos permite perfectamente mirar esto, las estructuras que están en ese momento estudiando.
al estudio Doppler color es el estudio llamado Doppler espectral, en donde me va a permitir, de acuerdo al estudio que yo estoy realizando, un flujo determinado, en este caso es la arteria uterina de uno de los lados, y nos va a permitir el análisis detallado de esta arteria. En el caso de ginecoobstetricia, nos va a interesar solamente la pulsatilidad para meter en el suma correspondiente. Si yo estoy en vascular, me va a interesar la velocidad que tiene ese desplazamiento en esa parte del territorio que estoy explorando. Entonces va a depender de qué yo quiero explorar. Pero la máquina calcula todo. Calcula el pico de velocidad sistólica, calcula la velocidad diastólica, calcula el índice de pulsatilidad, el índice de resistencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces eso yo también, de acuerdo a lo que yo estoy explorando, voy a ver qué utilidad le doy. Efectos físicos. De todo esto que hablamos, ¿qué puede producir el ultrasonido? Nos puede producir aumento de temperatura. Ahora cuando trabajemos yo les voy a mostrar acá en el monitor que hay unos numeritos que dice IT y también dice IM, o sea, índice mecánico, índice térmico. Son números que los comités de seguridad de las diferentes marcas están obligados a poner dentro del ecógrafo, porque la FDA evalúa eso. Y no es que creen, porque los muchachos a veces son medio jodidos, ¿verdad? Evalúa si lo que está escrito ahí es cierto, es real, es verídico. Entonces vamos a ver acá en el monitor esos números que cambian cuando yo abro la ventana de color, cambia el índice térmico, o sea, aumenta el calor. Quiere decir que cuando yo estoy usando la ventana de color, tengo que tener mucho cuidado en las estaciones pequeñas, porque estoy aumentando el calor. Si bien hasta ahora, siglo XXI, 2024, no hay ningún trabajo científico que nos diga que a consecuencia de usar la ventana de color, el embrión posteriormente feto salió con algún defecto congénito. No hay desgracia. Pero lo que sí está bien demostrado es que el Doppler color y el Doppler pulsado aumentan la temperatura, aumenta el calor, entonces hay riesgo. La embriogénesis en su primera etapa es una etapa muy vulnerable y delicada de la formación del embrión, ¿sí? Sobre todo en los momentos de la organogénesis. Aumento de temperatura. Y el otro componente de los efectos colaterales biológicos es el mecánico, que es de la cavitación. Y acá hay como una ambigüedad, porque esto se utiliza en las lesiones deportivas, porque cuando usamos ultrasonidos, los que somos deportistas, usamos ultrasonidos para generar calor y mejora, no sé si usted alguna vez tuviera una lesión deportiva, pero mejora ostensiblemente la recuperación, acorta los tiempos, ¿verdad? Cuando uno tiene una lesión, se indica eso, fisioterapia y generalmente ultrasonido de alta frecuencia. Eso produce mucho calor y temperatura. Produce un fenómeno de cavitación. En realidad esto es curativo, pero para el adulto, no para el embrión, ¿verdad? Ok, entonces el efecto térmico aumenta la temperatura en más de 2 unidades Kelvin. Por encima de la temperatura corporal puede llevar a desarrollar anormalidades del embrión feto. Interrogatorio. Por eso que la federación dice que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? La cavitación se produce en los tejidos biológicos y se aplican ultrasonidos de dos tipos: ruptura de células, lisis, y efectos de las células que superan la cavitación puede producir daño estructural y o funcional. Y es un indicador para el usuario de la posibilidad que suceda esta cavitación durante la exploración. Por eso es que el tiempo de exposición del embrión tiene que ser muy pequeño para el Doppler, ¿no? El ultrasonido convencional con esa frecuencia prácticamente no tiene problema de la cavitación, etc. ALARA es una guía que nos dice tan bajo como sea razonable. Prevención contra riesgos laborales, protección radiológica en el ámbito al cual se aplicó por primera vez el principio de precaución ALARA. Es un principio rector de la protección contra las radiaciones ionizantes, y entonces prudencia siempre, ¿verdad? En
en la seguridad del paciente. Este principio de precaución y optimización puede traducirse al español como tan bajo como sea razonablemente posible. Por supuesto, esto requiere de nuestra parte evaluar y sopesar las diferentes posibilidades, teniendo en cuenta los aspectos sanitarios, técnicos, económicos, yo diría éticos también, faltaría ético acá, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener. Dijimos, primero no dañar. Yo creo que ninguno de nosotros está al ánimo de dañar a nadie, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que tenemos que cuidar de esto, ¿verdad? Bueno, ¿están cansados? ¿Están cansados o no? Esta última parte ya es muy rápido porque es antes de hacer la demostración práctica, para que tengan una idea de lo que vamos a hablar en la práctica, ¿sí? La instrumentación básica. Por supuesto, esta es una pintura del siglo, de 2 siglos atrás, ¿verdad? En que esto era un gran logro cuando Lennec empezó a escuchar a través de este rudimentario estetoscopio por primera vez los pulmones y el corazón. Porque antes la auscultación era directa, cuando era auricular por el tórax del paciente y escuchaban ahí los latidos. Y esto fue un gran avance también para la medicina. Obviamente esto ya no lo usamos. Optimización del equipo, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo vamos a optimizarnos? Vamos a conocer nuestro equipo. Bueno, vamos a ver ahí un montón de botoncitos, ¿verdad? Ganancia total, focos, áreas de interés, rango dinámico, promedio de cuadro, nivel de rechazo, tamaño de imagen, el área que vamos a escanear, realzar borde, etc. ¿Para qué queremos optimizar? ¿De pura onda o porque me luzco frente a otros? No, tiene importancia fundamental. Vamos a tener conciencia de la optimización. Vamos a manejar lo que se llama el ABC de la optimización, lo básico que tenemos que saber, que ustedes van a ser evaluados. Nosotros en siguiente nos damos cuenta que ustedes manejan la escuela para ponerse a trabajar, ¿verdad? Que ya manejan perfectamente todos los elementos que hay que utilizar. La botonería, que se llama también, o sea, son botones o teclas, como quieran llamarlo, ¿verdad? Y tener siempre una metodología de bueno, acá les muestro 3 imágenes. Lo habitual que a veces queremos y estamos tentados en la práctica. ¿Qué tal? Y veo medio bien. Tengo el diagnóstico más o menos claro, aunque no estoy seguro. Acá les presento 3 imágenes. Obviamente esta primera imagen a la izquierda no tiene la nitidez suficiente para que yo pueda aventurarme a decir que hay un feto, ¿verdad? Sí hay. Pero puedo decir si tiene nariz o no tiene nariz. No. La imagen es pésima. Puedo decir si tiene la relucencia aumentada o no. Complexión. Puedo decir que, por ejemplo, tienen los 4 miembros. No puedo, porque esta imagen es borrosa. Bueno, entonces, esta imagen, ¿para qué me sirve? Si yo voy a ser un ecografista, estoy trabajando en la ecografía, ¿qué es lo único que me va, para qué me va a servir? Que está intracavitaria. Muy bien. Te demanda. Le vas a comer al abogado. Sí. Perfecto. Sí, cierto. Estas son evidencias que nosotros a veces facilitamos. ¿Verdad? Me va a servir para decir que la señora está embarazada, que está adentro, intrauterino, intracavitario, está acá, y si tiene latido voy a decir que está vivo, ¿verdad? Para esas cosas me va a servir. Pero hasta ahí no es una ecografía muy básica, por la cual el paciente pagó. Yo le doy esto y no es, digamos, no es beneficioso. Voy a la segunda imagen. Miro acá y veo que está más aumentada. Yo puedo sacar alguna conclusión acá una vez. Puedo decir que este feto no tiene nariz. ¿O le falta algo? Porque está flexionado. ¿Cómo? Se ve la nariz, pero está flexionado. Eso. Entonces, la técnica me dice que no tiene que estar flexionado. Entonces, acá se nota, no entra toda la imagen, ¿verdad? Pero se nota que está flexionado, ¿verdad? Entonces, no puedo ser tan concluyente.
Y la tercera y última imagen, si yo sigo la guía de Guidelines, la guía de ISO, me doy cuenta que esta imagen sí me permite evaluar completamente la anatomía de este feto, ¿verdad? Veo la posición intermedia, ¿verdad? Veo la translucencia, veo el maxilar superior, maxilar inferior, veo el peso nasal, las estructuras que están adentro. O sea, puede hacer mediciones, puede hacer evaluación. Entonces, esto se llama optimizar la imagen. Mi imagen no está bien optimizada y mis cortes están horribles. Lo mismo acá. Tengo una cabecita. Esto es lo que a veces no quiere pasar. ¿Qué le falta a lo que hacen ya ecografía? ¿Qué le falta a esta imagen? ¿Está bien así esta imagen? ¿Quién se anima de las chicas que hacen ecografía? Entonces, quiero voluntaria primero, si no. ¿Qué le falta a esa imagen? Muy bien. Falta zoom. Hay que ampliar, hay que aumentar la imagen. ¿Se puede medir? Claro que se puede. Pero la optimización me dice que esta técnica está incompleta. Acá aumenté la imagen y puedo visualizar mejor. Claro que sí, porque se acerca la imagen, ¿verdad? Entonces puedo optimizar y debo optimizar de donde puedo evaluar mucho mejor. Bueno, y este aparataje que tenemos acá, Samsung International, representado por este, ahí me está escuchando, pero entonces este equipo, ven ustedes que no tiene muchos botones, pero tiene un monitor interesantísimo, que está totalmente táctil y todas esas cosas. Toda la tecnología evolutiva nos ayuda muchísimo. Entonces, yo tengo que conocer esta botonería para poder optimizar imágenes. Para que va a ser importante, para que yo tenga buenos diagnósticos. Voy a sistematizar mis estudios, voy a hacer un estudio estructurado, ordenado, secuencial para no olvidarme de nada y seguir todas las recomendaciones internacionales de los protocolos y las guías, para que esto pueda llegar a buen término. Es como subirse en la cabina de un avión. Mi sueño una vez es volar un avión, ¿verdad? Pero todavía tengo tiempo, ¿verdad? Bueno, pero acá, ¿verdad? Los pilotos, para estar sentados frente a esta cabina, tienen que pasar por ahí, ¿verdad? Y tienen que conocer todos los botones y los relojitos que están acá. Para cada uno tiene una función. No es que están nomás ahí de adorno como un arbolito de Navidad, ¿verdad? No. Tiene una función. Están hechos, estos instrumentos de vuelo están hechos para algo, ¿verdad? Cada uno de estos botones tiene una función determinada. Y esto es lo mismo. Acá tenemos toda esta panel, este panel casi igual, ¿no?, que nos permite entonces trabajar. Y miren, Samsung tiene la ventaja que estamos en la oscuridad, sin embargo vemos que tiene una luz. Eso es muy importante porque trabajamos en la oscuridad, entonces para ver que el panel está iluminado y facilita las mediciones. Entonces, los botones básicos: frecuencia, resolución, ángulo de apertura, profundidad. Todo esto vamos a ir viendo rápidamente. Acá vemos la botonería con todo el sentido. Vamos a teclear paciente, cargamos los datos del paciente. Todo eso es importante. Siempre la seguridad del paciente es poner los datos correctos: número de documento, nombre y apellido completo. Verificar que esté bien. Una técnica que yo suelo hacer, porque generalmente las asistentes cargan los datos, yo voy otra vez pregunto: ¿vos sos fulanita? Porque te pasó, ¿verdad? Que a veces escriben los nombres, los apellidos, hay que escribir bien, ¿verdad? Pues son documentos legales. Luego ya elegimos el PROF, que es el traductor. ¿Qué estudio vamos a hacer? Y está el preseteado, que viene ya de fábrica, que nos va a permitir trabajar de acuerdo a lo que queremos hacer. ¿Ok? Ahí ya elegimos: voy a hacer una ecografía obstétrica, voy a hacer una abdominal, una endovaginal, etc. Yo elijo ahí, y ahí me sale la frecuencia. Recuerden, chicos, que siempre el preseteado, el preset que le llamamos, viene de fábrica. Entonces ellos preparan para los coreanos y tienen otra constitución. Entonces el preseteado viene de fábrica, como el ingeniero armó, etc. Nosotros tenemos que adaptarnos a nuestra realidad y a nuestra paciente. Tenemos que hacer el ajuste correctivo así para cada paciente.
Entonces acá tenemos el paciente, vemos acá ya elegimos el traductor, qué vamos a hacer, y acá tenemos los botones ya también encendidos que nos van a permitir trabajar con diferentes, vamos eligiendo qué es lo que vamos a hacer, ángulo de apertura, ya pusimos el traductor en este caso endovaginal. La misma cosa, ¿verdad? El área de escaneo, yo hago primero un barrido general con la menor profundidad, la mayor apertura del ángulo para que pueda ver panorámico, ¿verdad? Una vez que a mí me interesa, por ejemplo, yo quiero evaluar cómo está este biometro, porque me llama la atención algunas cositas. Entonces ahí yo disminuyo el ángulo, la zona de interés, el scan area, y me concentro en esta parte. Eso lo puedo hacerlo rápidamente con el equipo. También la profundidad. Puedo yo acercarme a la imagen para poder hacer las evaluaciones respectivas. No se olviden de los focos, que también nos ayudan mucho a determinar las zonas de interés que nosotros vamos. El foco tiene mucho que ver con la resolución de nuestro equipo, tiene mucho que ver en la zona de interés que nosotros vamos a evaluar. Si yo, por ejemplo, tengo una patología muy superficial y mi foco está ahí abajo, estoy equivocado. Tengo que mover el foco. Hay una tecla que me permite modificar. Y los equipos a veces tienen varios focos. Se puede, también sí se puede. Por ejemplo, el hígado está muy grande, entonces puedo trabajar en varios focos. Pero lo ideal es siempre trabajar con un foco, ¿verdad? Para tener más precisión. El zoom, no se olviden del zoom. Cuando tienen la imagen de interés, ustedes ya tienen la imagen, ahí aumenten para poder realizar las mediciones y la mejor visualización de las estructuras. Miren la escala de grises, cómo va a representarse mi imagen con mucho brillo, con muy oscuro, usando los botones de ganancia total. Yo voy a hacer compensación de ganancia, voy a hacer más oscuro, más claro, de acuerdo a lo que yo quiera explorar. El cine loop es para que porque a veces ya captamos una imagen y queremos mejorar y te perdimos. Pero sin embargo, si nosotros somos un poquito inteligentes, vamos a congelar y como ya sacamos una imagen que nos gustó, volvemos nomás. Y tiene mucha capacidad de almacenar, estos equipos tienen mucha capacidad de almacenar las imágenes previas. Y nosotros ni nos dimos cuenta que ya se estuvo grabando. También, esto es lindo también presentar así a veces cuando tenemos oportunidad, ¿verdad? A muchos no les gusta trabajar. En realidad, yo le doy razón a Miguel Calvo, que dice él que muchas de las imágenes, sobre todo si no tenemos experiencia, se pueden perder en estas imágenes que son tan lindas, ¿verdad? Con estos colorcitos, porque nuestro ojo hay más conos y bastoncitos de escala de colores en blanco y negro, que hay menos bastones de colores. Entonces nuestra capacidad resolutiva del ojo humano es mejor con la escala de grises, ¿sí? Pero, por supuesto, algunas de las fotos pueden ir teñidas de los matices. Entonces vemos esto que ya vimos recién. Los botones especiales son las imágenes armónicas, el rango dinámico, X-Beam, Thread, SR. La armónica. Esto nos sirve para mejorar ostensiblemente la imagen. Acá vean un nódulo mamario. Esto es lo fundamental y esta imagen nodular con armónica. Entonces hay una diferencia sustancial. Es como un refuerzo de la imagen que nos permite mejorar la capacidad resolutiva de nuestra. No siempre hay que trabajar con armónica, hay momentos en que vamos a trabajar sin armónica. Pero lo imposible a veces se trabaja mucho con armónica. Después tenemos el rango dinámico, que también nos va a permitir concretar y contrastar las estructuras que queremos realizar. Un rango dinámico muy bajo, correcto y elevado. El crossbeam, esto nos permite muy buena resolución espacial y también se puede hacer lo que se llama postproceso. Ese fue el paciente, pero yo me quedo con estas tomas que yo tuve acá, como cortes tomográficos. Yo puedo esto rotar, variar, puedo hacer muchísimas cosas aunque no esté ya mi paciente, porque queda en el programa y queda en el equipo. Esa es una gran ventaja. Lo mismo que esto, también una mejor visualización
en los órganos. Muchos equipos tienen el SRI que también mejora la resolución. Bueno, entonces acá, para ir terminando, tenemos el recurso técnico, vamos a usar el traductor correspondiente, el abordaje que vamos a hacer, el ángulo de apertura, etcétera, etcétera. Vamos a ir haciendo todos estos pasos para que nuestra imagen sea lo más correcta posible. Entonces vamos a seleccionar preset, vamos a hacer el corte que vamos a necesitar, vamos a mejorar la amplitud, la profundidad, el foco, hacer zoom cuando ya tenemos el área elegida, la ganancia, escala de grises y el color cromático que era opcional, centrando siempre en nuestra imagen. La imagen que en el centro de la pantalla. Aquí elegimos el modo B, empezamos a trabajar, o el modo M si vamos a utilizar, o el color, cualquiera de ellos que yo elija para acá. Esta es una imagen que se llama triplex. Van a escuchar ustedes por ahí. ¿Por qué triplex? Porque tiene el modo B, el modo de brillo, tiene el Doppler color y también tiene el Doppler pulsado. Es una imagen 3 en 1. ¿Cuál es el problema de esta imagen? Que generalmente ustedes van a darse cuenta que se enlentece la imagen, parece que hay más lento la imagen, pierde esa velocidad con que nosotros hacemos solamente en escala de grises, sobre todo usando estos 3 elementos juntos. Los cortes que vamos a ir viendo en las siguientes prácticas y en las clases prácticas: corte longitudinal, corte transversal, corte coronal, de las diferentes partes del cuerpo que yo quiera ir estudiando. Como conclusión, estamos terminando. La ecografía constituye un pilar básico en el estudio de cualquier paciente, adulto, niño, gestante o no, recién nacido, especialmente en la evaluación de la anatomía, para descubrir la normalidad o no de las diferentes estructuras evaluadas. Por lo tanto, es imperiosa la necesidad de conocer exhaustivamente la anatomía topográfica. Hoy hicimos un repasito nomás, ¿verdad? Hay que leer. Fisiología y fisiopatología de los órganos del cuerpo humano. Cuanto más ustedes sepan de fisiología y fisiopatología, van a entender más. Es menester manejar el marco teórico de manera a poder detectar lo que estamos buscando, porque no es posible encontrar ninguna estructura si no sabemos lo que estamos buscando. Partamos de ahí. ¿Qué voy a buscar si yo no sé qué lo voy a encontrar, ¿no? Estaremos en el camino correcto si desde el inicio del curso nos proponemos realizar nuestros estudios ultrasonográficos de manera sistematizada, ese ordenamiento que les estoy hablando, y estructurada siguiendo las guías y protocolos definidos. Y esto que dijimos hoy al comienzo de la charla, en la presentación, que si ustedes tienen una imagen que puede aparecer en las prácticas de los hospitales, compartan acá en el grupo, en el chat de la séptima cohorte. Es muy importante porque entre todos vamos a opinar y vamos a ir los profesores también opinando y viendo, comentando lo que ustedes van encontrando, ¿verdad? Si experimentas algo, regístralo. Registren, saquen fotos. Ahora con el celular pueden sacar hermosas fotos, aunque el equipo no nos permita, ¿verdad? Y se comparte eso, ¿verdad? A partir de ahí, inclusive, en los cursos anteriores, sacaron su tema de monografía. En un caso interesante aparece y sobre eso pueden partir. Si registra algo, súbelo. En este caso, compártelo con el grupo del curso. Ustedes han aceptado venir a capacitarse, abandonando el área de confort y quizás un área que no conocen, los que levantaron la mano que no tenían mucha idea de la ecografía. Conocen a medias, y algunas que yo conozco que son excelentes colegas, conocen bien pero quieren mejorar. En un curso exigente, cuyo objetivo principal es que ustedes sean muy competentes en ultrasonografía. En este curso de posgrado ustedes deben ser los verdaderos protagonistas, porque aplicamos un modelo pedagógico constructivista, esperando que los alumnos tengan una activa participación en las clases teórico-prácticas dentro del aula, así como también en las prácticas con los instructores asignados, en las distintas unidades académicas de los diferentes hospitales. Les deseamos el mayor de los éxitos a todos ustedes, los alumnos de la séptima cohorte. Acá les presento a mi nieto, yo soy abuelito, ¿verdad? Me falta mi nieta mayor, adolescente, y como todo adolescente está en la etapa que no quiere salir a foto y todo eso. Sí, ausente, tiene su compromiso y se va. Mi nieto mayor, 12 años, ya 11,
prematura de 6 meses nació esta niña. Vale oro porque tiene un implante coclear, no escucha absolutamente nada, tiene una cirugía de implante coclear, con su audífono anda perfecta. Este es el 3 añitos, el más terrible, tiene cara de lo de pica. Y este es el más pequeñito, tiene apenas 2 meses. Leonardo. Bueno, muchísimas gracias, alumnos. Un placer. Preguntas seguro que hay 1.000.000, ¿verdad? De todo lo que dijimos. Bueno,